Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos en un par de minutos. Buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas tardes. En un momento ya comenzamos con la evaluación. Ingeniero, la evaluación va a ser por el aula virtual. No, en un momento les voy a dar detalles sobre eso, pero no va a ser por ahí. Veo que aún hay alumnos que están entrando a la reunión de Teams. Bien, creo que ya podemos comenzar. Ya estamos presentes la gran mayoría. Bien, entonces, como les había comentado en la clase anterior, hoy día vamos a tener nuestra primera evaluación. Hemos terminado la primera unidad del curso, la cual fue una unidad muy sencilla, una unidad que nos permitió recordar cosas sobre un curso previo que era el de páginas web y tal vez unos conceptos nuevos, aprender algunos conceptos nuevos sobre el protocolo HTTP y sobre versionamiento de código. Entonces, vamos a, para no entrar en frío a la evaluación, vamos a hacer un pequeño repaso, pero muy breve. Esta vez eh, voy a necesitar que todos ustedes prendan sus cámaras, absolutamente todos, hasta que acabe la clase. O mejor dicho, hasta que acaben su evaluación, porque solo vamos a tener la evaluación hoy día y si la terminan, pues se pueden ir temprano. Así que por favor les pido que enciendan sus cámaras.
hasta que se vayan. Mientras tanto, voy a ir proyectando el sílabo para revisarlo. Ahí está nuestro sílabo. Ahí están nuestras 4 primeras semanas. Yo voy a ir pasando, voy a hacer un checklist de todos los tópicos que hemos visto. Voy a soltar por ahí una que otra pregunta para permitir que algunos de ustedes se ganen unos puntos extras antes de la evaluación. Si tuviesen alguna duda, algo que no haya quedado claro, por favor me lo hacen saber antes de que sea demasiado tarde. ¿Ok? Recuerden que la evaluación es personal. Pueden consultar material de consulta durante la evaluación, si desean. No hay que memorizarse nada. Lo único que sí les voy a pedir es que no se comuniquen con otros compañeros. Es la única regla. El examen, bueno, y la evaluación, la práctica es netamente personal. Muy bien, entonces comenzamos. A ver, según el sílabo, en la semana número 1, en nuestra sesión de teoría, debimos haber visto los temas de introducción a la arquitectura web, la visión del protocolo HTTP y principales verbos usados en el protocolo, y un ejercicio de identificación de verbos para la manipulación de recursos. Hasta ahí, yo les pregunto a ustedes, ¿qué componentes identificamos dentro de una arquitectura web? Lo hicimos en la primera clase. El cliente, el servidor. Muy bien, el cliente, el servidor. El cliente creo que se puede dividir, se puede subdividir. Cuando hablamos de cliente, nos podemos referir a la persona que va a consumir nuestro sitio web, o nos podemos referir al software que se va a comunicar con el servidor. Entonces, a ellos dos los podemos llamar como clientes. Yo les recomendaría que lo traten como componentes separados. Una cosa es la persona que interactúa con la web y otra cosa es el software, el programa, que es finalmente quien está comunicándose con el servidor a través del protocolo HTTP, ¿verdad? Porque el usuario final no está escribiendo los mensajes en HTTP, lo hace el programa que vendría a ser el navegador web. ¿Ok? Entonces ahí dividimos el cliente en dos partes, navegador web y la persona que está usando la web. ¿Recuerdan cuando el software se comunica con el servidor, obviamente a través del protocolo HTTP? ¿Cuál era la cabecera que permitía al servidor saber cuál es el nombre del software que está usando el cliente, el usuario? Empezaba con U. Pues yo sabía. Así es. User agent. O agente de usuario. Según vimos en aquel entonces, la cabecera User Agent nos permitía reconocer al software que estaba participando como intermediario entre la persona y el servidor. Sin embargo, vimos otras cabeceras más, aparte de User Agent. ¿Quién me puede nombrar una más? El host. Muy bien. Cabecera host, cabecera importantísima, porque esta cabecera nos permite, bueno, permite al servidor saber sobre cuál de todos los sitios web que ese servidor esté alojando se quiere realizar la petición o se está intentando realizar la petición. Si se quiere obtener un recurso, la cabecera host le va a decir al servidor sobre qué sitio web se va a obtener dicho recurso. Porque recuerden que el servidor web puede tener múltiples sitios alojados y cuando un usuario hace una petición solo indica la ruta del fichero, pero es una ruta relativa, es decir, puede indicar una carpeta y el nombre del fichero, pero no indica una ruta absoluta porque obviamente el usuario, el cliente no va a saber cuál sería la ruta absoluta donde está ubicado ese fichero. Pero sí sabría
cuál es la ruta relativa con respecto a un sitio en particular. Entonces, la cabecera host es quien indica cuál es ese sitio en particular sobre dónde se va a hacer la búsqueda del recurso solicitado. Luego, vimos varios protocolos. ¿Quién me puede decir uno, aparte de get y post, que son los más usados? Put, Put. delete. Muy bien. Put, delete. Muy bien. También Get. hay get. Ujú. Hay patch. Hay muchos verbos. ¿De acuerdo? Los que más se utilizan son get y post porque cuando uno interactúa por el navegador, básicamente casi todo es pedir, 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 y cuando se quiere enviar información se suele utilizar post. Cuando utilizan otros verbos, cuando tal vez implementan una API, una API, y ahí desean, cuando ya es una comunicación de máquina a máquina, ya no se necesita una interfaz de usuario, entonces ahí ya se suelen utilizar verbos más especializados. Luego tenemos, vimos algunas características del protocolo, me parece que eran 3. Una de ellas era que el protocolo es fácil de usar, entender. ¿Cuál era la segunda y la tercera? La segunda era que era extensible y Ujú. la tercera que era stateless, pero no sessionless. Muy bien, efectivamente. Entonces, el protocolo es fácil de usar. El protocolo es extensible gracias a las cabeceras, porque el navegador web, al comunicarse con el servidor, puede utilizar las cabeceras que ya están predefinidas o puede añadir más cabeceras si desea. Siempre y cuando el servidor sepa qué hacer con esas cabeceras, el protocolo se puede extender. Y lo otro es que el protocolo no tiene estado, es decir, que cuando se envía una petición, la siguiente petición no tiene forma de saber cuál fue el estado del anterior. Son completamente independientes, pero hay mecanismos que nos permiten establecer un sistema de sesión. Y eso lo podemos hacer gracias a las cookies. También podríamos usar el local storage, que es otra característica que se introdujo en HTML5, si mal no recuerdo. Y bueno, creo que eso es todo lo que vimos en la semana número 1. Si alguien tuviese alguna duda o algo no haya quedado claro, por favor, en cualquier momento pueden hacer la interrupción. Semana número 2. En la semana número 2 recordamos un poco de HTML, un poco de CSS con Bootstrap. Dijimos de que Bootstrap era un framework que nos permitía traer clases ya predefinidas a nuestra página web y que con el uso de estas podíamos darle una buena estética a nuestra página web. Por otro lado, y creo que era la parte más importante de esta sesión, vimos el uso de Git. Y aquí he observado que aún hay algunas dudas por las preguntas que me han hecho en Teams. Aquí quiero aprovechar para decirles algo aparte de lo que estamos hablando. En Teams, ustedes tienen la libertad de escribirme y hacerme preguntas. Sin embargo, yo no entro mucho a Teams. Suelo entrar el día que tenemos clase para dejar asignaciones. Suelo entrar al día siguiente, a veces a primera hora, cuando me quedó algún pendiente. Pero a veces no ingreso en la semana hasta la siguiente clase. Entonces, si ustedes quieren preguntarme algo y necesitan una respuesta rápida sobre ello, tienen algo importante que decirme, necesitan aclarar alguna duda para presentar alguna evaluación o alguna tarea, me pueden escribir por correo, como les mencioné en la semana número 1, al correo de la universidad. Ese correo está linkeado a mi correo personal, por lo tanto, apenas ustedes me escriban algo ahí, yo lo voy a ver en mi celular. Entonces, de esa forma yo les puedo responder más rápidamente. De igual manera, pueden usar el grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Pueden avisarle también a la delegada y a través de ella también pueden hacer llegar el mensaje, como ustedes prefieran. Bueno, regresando entonces al tema de Git. Las preguntas que recibí en el transcurso de la semana y que acabo de leer hace un momento, me dejaron ver de que
todavía hay un poco de confusión respecto al uso de Git. Entonces, aquí quiero aclarar algunos conceptos. Vamos a empezar por dos términos. El primero de ellos es Git y el segundo de ellos es GitHub. ¿Ok? ¿Cuál de estos dos términos es el que corresponde al sistema de versionamiento de código? ¿Git o GitHub? Ujú, Git, así es. Git es el sistema de versionamiento de código. Ujú. GitHub es una página web donde ustedes pueden crear repositorios que están siendo versionados por Git. Así que cuando ustedes versionen código, si ustedes les preguntan, por ejemplo, si postulan a un puesto de trabajo de desarrollo y les preguntan qué sistema de versionamiento de código han utilizado, y si ustedes responden GitHub, están dejándose en evidencia de que no tienen muy claro el término. Ahí ustedes deberían responder, yo he usado Git. Hay otros sistemas de versionamiento como Subversion, TFS de Microsoft, que ya no se usa mucho. El que más se usa ahora es Git. Bueno, entonces dejando esa diferencia clara de que lo que estamos usando nosotros es Git, ¿alguien me puede confirmar en laboratorio qué plataforma están usando para guardar sus repositorios? ¿Están usando GitHub o están usando Azure DevOps? GitHub. GitHub, ok. GitHub, profe. Ok, se pasaron a GitHub. El semestre pasado el profesor Fred usó Azure DevOps. Creo que más adelante va a tocar Azure DevOps. Ok. Lo importante es que todas las operaciones que ustedes están aprendiendo de Git, la clonación, el hacer commit, el push, el pull, son iguales en todas las plataformas, porque estas plataformas lo único que hacen es almacenar el código. Entonces, y por ahí una que otra cosa más de branching, pero lo esencial está en los conceptos de Git. De ahí la plataforma que utilizan es indiferente. Bueno, entonces, regresando al tema de Git puntualmente. ¿Qué operaciones hemos visto? ¿Cuál es la primera operación que ustedes deberían realizar si van a trabajar en un proyecto de Git? Un proyecto nuevo. Enlazarlo con GitHub, el proyecto. Si el proyecto es nuevo, ¿existirá el proyecto en GitHub? No, se crea el Crear el repositorio. repositorio. Ajá. Entonces, antes de hacer ese enlace, hay que crear un repositorio. El repositorio puede ser creado en sus PCs de forma local o puede ser creado en GitHub de forma remota. Sea cual sea por donde ustedes empiecen, porque ambas opciones son válidas, en el primer escenario en el que ustedes crean el repositorio en sus PCs, ustedes van a tener que después linkear un origen adicional y enviarlos a GitHub, para que GitHub sea el sitio que centralice todo. No van a creer que sus PCs sea el lugar donde se centralice todo, porque si su PC se malogra, no van a poder acceder a ese lugar central. GitHub es un lugar de alta disponibilidad en donde con toda confianza pueden dejar ahí una copia del repositorio. Entonces, yo les recomendaría que primero creen un repositorio en GitHub. Y una vez que ya tienen un repositorio creado, la siguiente parte sería hacer el enlace que me mencionaron, que en realidad es una clonación. La clonación va a permitir que ustedes saquen una copia de ese repositorio remoto, pero en sus PCs. Pero como el repositorio está vacío porque es nuevo, a lo mejor por ahí tiene un archivo de README o tiene un archivo de archivos para ignorar. Entonces, cuando ustedes clonen, lo que van a tener en su PC es algo que está vacío, o esos archivos que acabo de mencionar. Una vez que ustedes tengan el enlace a sus PCs y tengan el repositorio clonado, es donde empieza el trabajo de desarrollo, ¿verdad? Y ahí ya comienzan a desarrollar sus características. Lo que normalmente se hace en equipos grandes es que la rama principal donde está creado el repositorio se congela y no se permite contribuciones directas hacia esa rama. Eso hace que si ustedes quieren hacer una contribución de código, ustedes lo que deberían hacer es hacer una rama, hacer un branch. En esa rama desarrollar la característica y luego enviar los cambios que ustedes hayan implementado y pedir algo que se conoce como, en GitHub se conoce como
a un pull request, si no me equivoco. Yo por trabajo no utilizo GitHub, utilizo GitLab. Y en GitLab ese feature de pedir de que mi rama se fusione con la rama principal se llama merge request. Finalmente es lo mismo. En GitHub se llama pull request. Pero básicamente ese es el ciclo de vida del trabajo, ¿no? Es sacar una rama, implementar algo nuevo y pedir que esa rama se fusione de nuevo con la rama principal. Y eso permite tener un mejor control sobre la rama principal de desarrollo, ¿no? Si todos tuviésemos acceso a la rama principal, gobernar el código que ingresa a nuestro repositorio es mucho más complicado. Para eso existen estos mecanismos de las ramas. Pero dejando de lado el tema de las ramas, que les había mencionado que no íbamos a ver durante nuestros ejercicios, para nosotros generar una versión debíamos ejecutar una operación. ¿Cuál era esta operación que nos permitía generar una versión de código? Empezaba con C. Commit. Commit. Cada vez que ustedes hagan un commit, están versionando un cambio que ustedes hayan realizado. Obviamente tienen que haber ficheros cambiados. Y no todos los ficheros que ustedes han cambiado van a ser parte de esta nueva versión, de este nuevo commit. ¿Qué operación nos permitía decidir qué archivos de todos los cambiados iban a ser parte de la versión? Empezaba con S. Stage change. Así es, stage change. El stage es esa zona donde nosotros colocamos los archivos modificados que van a formar parte de un nuevo commit. Gracias al stage podemos decidir qué archivos pasan al commit. Y una vez que tenemos la versión generada, gracias al commit, nosotros tenemos la libertad de enviar ese commit hacia un repositorio remoto gracias a la operación de push. Y si nosotros queremos traer commits que vienen desde un repositorio remoto, lo que vamos a hacer es la operación de jalar, que sería pull. En Visual Studio Code teníamos un botón en la parte inferior que se llama sync, que básicamente hacía ambas cosas, hacía pull y push. Pero recuerden que ante su primer intento de push, Visual Studio Code les va a preguntar a ustedes cuáles son las credenciales, el usuario y la contraseña, o el correo y la contraseña, con el cual ustedes se identifican contra la plataforma de GitHub, porque cualquiera no puede colaborar dentro de un repositorio público que ustedes hayan creado. Ustedes deciden quién puede colaborar y quién no. Entonces, si es la primera vez que han clonado ustedes un repositorio, es probable que les pida sus credenciales. Y eso es almacenado en la PC. Hay un administrador de credenciales que va a almacenar su credencial para no volver a pedirlo en un futuro intento de push. Así que la primera vez probablemente vean la pregunta, pero después no. Creo que eso resume todo lo importante que deben saber sobre Git. ¿Hasta ahí, señores, alguna duda sobre ese tema? No. De acuerdo. Semana número 3. En la semana número 3 vimos formularios. Creo que ya todos deben recordar que todos deben de saber que la etiqueta que nos permite definir un formulario es la etiqueta form. Y esa etiqueta form tenía dos atributos importantísimos. ¿Cuáles eran? El action, Muy bien, el action. ¿Y el segundo era? el método. El método, ¿no? O method en inglés. Entonces, el action nos permitía, bueno, al formulario le permitía saber hacia dónde iban a viajar los datos, cuál era la ruta de destino de todos los parámetros que se iban a indicar dentro del formulario, o que el usuario iba a escribir dentro del formulario. Y method lo que hacía era decirle al formulario si iba a usar get o si iba a usar post para el envío de dichos parámetros. Si usaba get, todos los parámetros se iban a ir a la cabecera de la solicitud, a la línea de resumen donde se pide el recurso. Y si el usuario, bueno, o si el formulario era el envío era vía post, todos los parámetros iban a ir al cuerpo del protocolo. Si la página no define explícitamente el método a utilizar,
por defecto se asume que es get. Y si no se define un action, por defecto se asume que todos los parámetros van a viajar hacia el mismo recurso. O sea, va a apuntar hacia sí mismo. Luego vimos diferentes elementos HTML que permitían al usuario ingresar datos, como el input de tipo text, el input de tipo check, radio, checkbox, radio. Vimos text area, vimos select para seleccionar entre múltiples opciones. Sin importar cuál era el elemento de entrada que pedíamos, ¿cuál era el atributo que nos permitía colocarle un nombre a cada uno de los parámetros? ID o name. Name. Ujú. El name. El ID lo que hace es darle un identificador dentro de todo el árbol de etiquetas HTML. ¿Y para qué le damos un identificador? Probablemente para más adelante programar comportamiento vía JavaScript. Con los IDs y con JavaScript es fácil seleccionar elementos porque los llamamos a través de su ID. Si nuestros elementos no tuviesen ID, tendríamos que programar un código JavaScript que navegue a través de todo el árbol de etiquetas y ubique un elemento con características específicas. Para evitarnos todo eso le ponemos un ID. Pero para propósitos de un formulario, si queremos nombrar a cada uno de esos parámetros, tenemos que usar el atributo name. Eso es lo que finalmente el formulario, el navegador va a utilizar. Cuando lea el formulario va a buscar todos los names y va a leer qué valor escribió el usuario en cada una de esas cajas. Y eso es lo que va a enviar como respuesta del formulario. ¿Ok? De ahí, ¿qué más hemos visto en la semana 3? Vimos un poco de Bootstrap, algunas clases. Vimos que a los inputs le podíamos poner la clase form control para que se vean más bonitas. ¿Qué más vimos? Vimos al carrusel, que era una tarea. Pero creo que eso fue todo. Creo que eso resume las 3 semanas de nuestro curso hasta ahora. Y hasta ahí viene la evaluación. Entonces, ¿estamos listos? ¿Están más tranquilos después del repaso? Yo espero ver buenos resultados. No me defrauden, chicos. Demuestren todo lo que han aprendido. Es una unidad muy sencilla. Y yo esperaría que ustedes aprovechen sacar la nota más alta en esta primera unidad, porque después cuando entremos a la teoría de .NET, de MVC y todo eso, de los ORM, los patrones de diseño, el curso se va a ver un poco más complicado. Entonces, esta es la unidad para levantar nota. Y también tenemos, son 5:27, tenemos el partido de Perú, ¿verdad? ¿Qué hora juega Perú? La verdad es que ya ni sigo los Las 7, partidos. las 7, las 7. A las 7. Bueno, está preciso. Creo que Sobrado acaban antes de las 7 para que se vayan a ver el partido tranquilo. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes le tendrá fe a nuestra selección? Normalmente cuando hay partidos y se cruza con una evaluación mía, yo les hago una apuesta a mis alumnos. Esto es completamente voluntario, ¿eh? No se sientan obligados. It's up to you. Lo que yo hago es lo siguiente. Yo suelo apostar puntos en la práctica que viene, en este caso la práctica 1. Si Perú gana o empata, yo le regalo 2 puntos a los que se atreven, en esa práctica obviamente, a los que se atrevan a entrar a la apuesta. Pero si Perú pierde, yo le quito 2 puntos a esa misma práctica. ¿Okay? Se gana o se pierde. No es solo gano o gano. Entonces, si alguien quisiera entrar a esta apuesta y le tiene fe a nuestra selección, solo tiene que dejar ahí en el chat que le entra a la apuesta. Nada más. Cuando acabe la práctica, yo voy a ver ahí si es que algún valiente se animó a apostarle a su selección. Y si gana o empata Perú, le subiré 2 puntos. Pero si Profe, si, pierde, le si quitaré gano 2. esta me voy directo a comprar una tinga, profe. Bueno, yo también quisiera que gane, pero no sé. No sé. Ya veremos qué pasa. Entonces, tienen hasta antes de que empiece el partido o hasta antes que se vayan para dejarme ahí en el chat si apuestan o no por la selección. ¿Ok? Bueno, creo que ya podemos empezar la evaluación. Antes de... No, mejor de una vez. Empezamos. Antes, ¿para qué alargar la agonía? De una vez. Entonces,
Las instrucciones. Desde su PC o desde el celular, como ustedes prefieran, van a ingresar a la página kahoot.it, como lo están viendo ahí en pantalla. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? O Sí, por nunca. eso sí se está Ya. viendo. Ok, perfecto. Y una vez que ingresen a esta página, van a ingresar un código, un PIN, que yo les voy a pasar en un momento. Todavía no les voy a dar el PIN. Tengo que abrir la aplicación. El PIN es el identificador de nuestra evaluación. Una vez que ingresen, la aplicación les va a pedir un nickname, un apodo, un sobrenombre. Y ustedes como nickname van a ingresar su primer nombre y su primer apellido. Por favor, no ingresen otra cosa. Esa va a ser la forma en la que yo los voy a identificar para ponerles la nota. Y luego solo tienen que esperar a que empiece la evaluación. ¿Ok? Supongo que a estas alturas de la vida ya han usado Kahoot, ¿verdad? ¿Alguien aquí no conoce Kahoot para explicar cómo funciona? ¿O me salteo la explicación? Ingeniero, una pregunta. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Solo 10. Ah, ya. ¿Y esa es la práctica del Kahoot? Ujú. Así es, así de fácil. Disculpe, va a ser como, o sea, cuando estamos usando el Kahoot en otras clases, o sea, 10 segundos para responder cada pregunta. Un poquito más O, de tiempo, un poquito más. Pero sí, básicamente es la misma dinámica. Van a ver una pregunta proyectada. Va a haber un tiempo. Algunas preguntas tienen 20 segundos, otras menos, otras más, dependiendo de la dificultad. Y ustedes tienen que responder. Pueden responder por el celular o por la PC, por donde les parezca más sencillo. Solo tienen que responder con la opción A, B, C o D. Bueno, que en este caso no son A, B, C, D, sino son figuras geométricas, si no me equivoco. Ujú. Por si acaso, normalmente en los Kahoot la velocidad tiene premio. Normalmente el que responde primero tiene más puntaje. Sin embargo, esta es una evaluación de responder bien o responder mal. Así que no se apresuren en responder. Al final aparece un podio de los 3 o 5 primeros puestos. No voy a tomar en cuenta eso. Lo que yo voy a tomar en cuenta es el reporte final que Kahoot emite sobre la cantidad de respuestas correctas e incorrectas que ustedes tengan. Así que no se apuren. Mediten bien la pregunta y responden con calma. Bien, entonces voy a abrir el Kahoot para comenzar. Hmm. ¿Por qué tenemos 39 participantes y solo somos 35? 40. ¿Qué uy, está pasando? profe, cuidado. Uy, veo gente repetida. Ingeniero, disculpe. Sí. Ingeniero, Ingeniero, yo he entrado desde mi celular y desde mi computadora porque a veces la red en mi casa es un poco lenta. Y en Entiendo. mi Con celular razón tengo no ha datos. repetido. No hay problema, solo me preguntaba por qué había tanta gente, pero no hay problema. ingeniero. Sí. Es que yo he entrado por el celular y voy a hacer el Kahoot desde el celular. ¿Podría desactivar mi cámara? Es que me va a ser difícil. ¿Has entrado por el celular? Sí. Mm, ok. ¿No tienes cámara en la... No, ¿No tienes cámara en la computadora? no, no. Ok. Adelante entonces. Gracias, ingeniero. ¿Dónde está mi cajota? Acá está. ¿Qué pasa? No? Yo te comida. Disculpen, tengo una gata muy demandante. Ok, cargando cajota. Disculpe, aún no envié el PIN, ¿no? Todavía no. Estoy levantando el Kahoot y les muestro el PIN. Ingeniero, una consulta. Yo Sí. también tengo el mismo problema de la cámara y iba a entrar desde mi celular Ujú. y Sí, podría tenerla, ¿sí? procede igual, sí. Ya, está bien, gracias.
Ujú. Ha cambiado un poco la interfaz. Ok. Map hack. Hmm. Esta pantalla no debería demorar tanto. Ahí está. Ya saben, su primer nombre y su primer apellido. Ingeniero, una consulta. ¿Dónde pongo ese código? Bien, nos faltan 4. Ingeniero, ¿me escucha? Ingeniero. Ingeniero, ¿me escucha? Pon en el buscador Kahoot y ahí te va a salir un pin para que coloques el pin. Por si acaso les dejo el link en el chat. Si es que tienen problemas para ingresar. Ok. ¿Hay alguien más que necesite tiempo para entrar? ¿O podemos empezar? Somos 35 en clase, veo 34 conectados. 38 dentro de Zoom. Ok, 35. Comenzamos entonces. Primera pregunta. Creo que faltaba ahí. Diez segundos. Muy bien, la mayoría lo ha hecho muy bien. El cuerpo del protocolo, tres han respondido eso. Ya voy a ver quiénes han sido. Ingeniero, no me sale la pregunta. Cuando se dice el nombre del software que elabora el mensaje, ¿de quién estamos hablando? Profesor, una cosa. Ingeniero, a mí no me dejó hacer lo que era el de la respuesta. Me dejaba ¿Entonces qué? marcar la alternativa. Ingeniero, a mí solo me salió unos cuadraditos. No salía la pregunta ni la respuesta. La pregunta está en pantalla, pues. No, La pregunta está aquí la en la pregunta pantalla. siempre sale en la pantalla. Ustedes con el celular o en la computadora solo responden. A ver, ¿cuántos no han respondido? No, tenemos 5, 28.
Tenemos 35. Hay 7 que no pudieron responder. Bueno, ya saben, para la siguiente pregunta, solo vean la pregunta en la pantalla y responden con el celular o con la computadora. Siempre vean la pantalla compartida. Bueno, regresando a la pregunta para que estos 5 que no respondieron bien quede claro. El nombre del software que elabora el mensaje HTTP se refiere al navegador web. Ese nombre del software está representado por la cabecera HTTP User Agent. Entonces aquí la respuesta es cabecera HTTP. Muy bien. Sigamos. Pregunta 2. ¿Verdadero o falso? Es un mensaje HTTP. En un mensaje HTTP los parámetros sensibles deben ser enviados por el verbo get. ¿Verdad o falso? Uy, esto sí me ha sorprendido, ¿no? Parámetros sensibles. ¿Qué es un parámetro sensible? ¿Es un Lo de la parámetro base que de tiene datos. sentimientos? Tu contraseña. Información del Información cliente. importante. Así es, información sensible para el usuario, como contraseñas, nombres, correo, DNI, cualquier dato que sea sensible, no debería ser enviado por GET, debería ser enviado por POST. Por eso esto es falso. ¿Por qué no por GET? ¿Por qué no debería ser enviado por Porque GET? Porque saldría se en la muestra en el URL. URL. En la cabecera del URL. Se muestra en la URL, se guarda en el historial, se puede hacer bookmark de eso, marcadores. Entonces, no se envía por GET. Muy bien. Sigamos. Pregunta 3. Es un verbo en el que los parámetros del mensaje viajan a través de la línea de resumen del protocolo. La línea resumen es la primera línea del mensaje, por si acaso. Efectivamente, la respuesta correcta es get. Porque cuando ustedes indican el verbo get, todos los parámetros viajan en la URL, que vendría a ser la línea, que la URL aparece en la línea resumen del protocolo. Si fuese por post, viajaría por el cuerpo. Y eso ya no es la línea resumen. Esa tabla se mueve muchísimo. Siguiente pregunta. Es un atributo HTML que permite definir el verbo HTTP para transmitir el mensaje en un formulario. Nuevamente estamos divididos aquí. Y eso fue parte del repaso. Tal vez la pregunta es un poco confusa. A ver, descartamos form, que es lo que respondió la mayoría después de la respuesta correcta. La segunda opción más votada. Porque form es una etiqueta. Form no es un atributo. Entonces ya por eso nomás ya no es una respuesta correcta. Input también es una etiqueta, así que no aplica por la respuesta. Name sí es un atributo, así que la respuesta está entre name y method. Y es method quien define cuál es el verbo que se va a utilizar para la transmisión de los parámetros del formulario. Por eso esta es la respuesta correcta. Juan está on fire. Varias respuestas correctas seguidas. Es un atributo HTML que permite definir el nombre que recibirá un parámetro de formulario en el mensaje. Y hacia acá la mitad
se equivocaba, ya me retiraba como profesora. Esto lo hemos repasado hace unos minutos. Hace un momento Profesor, presioné mal. ok. Lo tendré en cuenta cuando revise quién me respondió en otra cosa. Ok. Hace un momento dijimos, ¿no? Name es el atributo que nos permite identificar a cada uno de los parámetros que van a ser enviados por el formulario. ID tenía otro propósito. Sigamos entonces. Ha aparecido Alejandro, si no me equivoco. Pregunta número 6. Es un sistema de versionamiento de código que facilito, ¿no? Bueno, eso también lo repasamos hace un momento, ¿no? El sistema de versionamiento de código que estamos usando aquí es Git. GitHub es la nube donde están nuestros repositorios, pero no es el sistema de versionamiento. GitHub usa Git para versionar. Subversion nadie respondió, pero también es un sistema de versionamiento de código centralizado. También era una respuesta correcta si es que lo hubiesen marcado. Muy bien, pregunta 7. Para establecer la identidad de un usuario de Git se utiliza el comando Sí, efectivamente es, como responde la mayoría, git config. Git identity no sé si existe, no recuerdo haberlo visto. Además, me parece que lo inventé mientras escribía las opciones. Git commit, bueno, menos mal que nadie respondió git commit. Git global, entiendo la confusión, el comando era git config-global. Entonces, por ahí si no lo recordaban, podían consultar su material de consulta. Pero lo correcto era git config. Ok, el -- global viene después de git config, pero el comando es git config. Estamos acabando. Muy bien. Pregunta 8. Pregunta de la tarea. Y bueno, como ustedes dijeron, el kernel de Linux antes usaba BitKeeper como sistema de versionamiento. Penúltima pregunta. Cuando creamos un repositorio en GitHub, estamos realizando una operación de tipo ¿Por qué es remota? Porque lo estamos haciendo. Si bien la creación, o sea, el comando, la instrucción de decirle crear un repositorio se está haciendo en nuestra PC, el repositorio está creando de forma remota. Entonces es en un lugar remoto donde se está creando el repositorio. Por eso es que remota es la respuesta correcta. Y por último,
Bueno, esto también fue parte del repaso. Los archivos que se han preparado para el próximo versionamiento o commit son los archivos que están en el stage. Y era parte de la tarea de una de las tareas sobre la historia de Git. Sobre Git en general. Entonces, me da gusto ver que la mayoría haya respondido bien. Bueno, entonces, como les mencioné, bueno, creo que van a poder ver la cantidad de aciertos acá al final. Bueno, felicitaciones a los 3 primeros, pero igual recuerden de que voy a tomar en cuenta las preguntas correctas, básicamente. ¿Quién quedó primero? Juan. Muy bien. También está Roberto y Jaime por ahí. Ya se les envió, no sé si ustedes pueden ver cuántas preguntas correctas tienen en sus pantallas. No, no nos sale, solo nos sale el No sale, puntaje. solo ¿Puede me sale. ponerlo? Solo sale el puntaje. Ok. Aquí yo tengo la posibilidad de ver el total, incluso qué respuesta marcó cada uno y todo eso. Así que voy a considerar eso para asignarles la nota. ¿De acuerdo? ¿Cómo les fue? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? No marqué Fácil. el primero porque Profe, no algunas sabía la preguntas mecánica. algunas preguntas confundían. Sí, yo Algunas no preguntas. me pude, yo me creo que me confundí con la pregunta, no la pude interpretar bien. Hubo un problema de interpretación de la pregunta. Ingeniero, yo la primera pregunta no la pude responder porque no me dejó presionada, pero no podía. Ujú. Me pasaba lo mismo, las tres primeras preguntas no pude hacer, no sé por qué. Pude cambiar mi celular para eso. Ok, no se preocupen. Yo sé que esas cosas pasan porque es la primera evaluación, pero yo tengo un as bajo la manga, no se preocupen. Tengo un plan B. Para todos aquellos que hayan tenido problemas, ya sea de red, o porque era su primer Kahoot y no entendían cómo funcionaba el sistema, hay una segunda práctica. Es opcional. ¿Ok? Aquellos que sientan de que han dado un buen Kahoot, recuerden, cada pregunta, son 10 preguntas, cada pregunta varía 2 puntos. Entonces yo voy a multiplicar cantidad de preguntas correctas por 2 y esa va a ser su nota de práctica 1, pero a eso le tengo que sumar la presentación de tareas y las actividades de aprendizaje que voy a realizar ahora para ya subir al SAT las notas. Hijo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquellos que estén conforme con su nota de Kahoot ya se van a poder retirar, pero aquellos que deseen mejorar esta nota, yo les voy a dejar una segunda evaluación muy sencilla, ahora se les muestro para que lo tomen en cuenta, que es resumir estos temas en máximo una hoja de Word. Son 4 ¿A mano? preguntas. No, en Word, Ah, ya. suficiente en Word. Ok, van a explicar cómo, van a definir cómo se compone un mensaje en HTTP, o sea, van a escribir un ejemplo y van a explicar sus partes. Cuando me refiero a un ejemplo y a explicar sus partes, me refiero básicamente a esto. ¿Recuerdan esta imagen de colegio? La planta sería el mensaje HTTP y ustedes van a explicar cuál es la cabecera, cuál es el cuerpo, para qué sirve este numerito de acá, etc. ¿Ok? Esa es la pregunta número 1, vale 4 puntos. La pregunta número 2 es mencionar y describir 3 cabeceras HTTP. La pregunta número 3 es mencionar y describir 3 comandos de Git. Y la 4 es responder ese escenario en lo que dice ustedes reciben una PC que recién se ha formateado y recién se ha instalado el sistema operativo. No se ha instalado ningún software adicional, ningún programa. Y ustedes van a desarrollar una característica, es decir, una funcionalidad, un requerimiento de software sobre un repositorio de código que ya existe. Entonces ustedes tienen que describir qué es lo que tienen que hacer en la computadora, para poder lograr ese objetivo. O sea, no van a programar, sino van a decir, lo primero que voy a hacer es verificar si tengo tal software, voy a crearme una cuenta, voy a clonar, etc. Después voy a desarrollar la característica, después la voy a compartir. Todos esos pasos lo tienen que definir ahí. Y eso vale 10 puntos. Eso me va a ayudar a mí a ver si tienen claro cuál es el procedimiento para desarrollar de manera distribuida. ¿Ok? Esto es opcional. Los que hayan hecho un buen Kahoot no lo necesitan hacer. Los que necesiten subir su nota, lo hacen en este momento y lo envían a través de Teams. Cuando les digo que lo envíen a través de Teams, no me refiero a que me lo envíen por mensaje, por chat,
sino a través de la tarea respectiva que voy a crear para el envío de este archivo. ¿Ok? Pero antes, yo esperaría que esto les tome unos, tal vez 20 minutos, a lo mucho, de 30 exagerando. Pero antes de que se vayan, hoy día recibí un correo de parte de la coordinación. Me han pedido que llenen una encuesta de satisfacción, algo así, sobre las clases que están llevando. Entonces les voy a pedir en este momento que antes de que den la evaluación puedan completar la encuesta de este curso y todos los demás que tengan pendientes, si es que aún no lo han hecho. Yo voy a dejar la encuesta en el chat para que puedan llenar la encuesta de una vez. No les debería tomar mucho tiempo. Entonces, ahí estoy Ingeniero, dejando ¿puede ya por ahí. mostrar la cantidad de aciertos y no que tuvimos en Kahoot? Porque muchos Sí, no lo saben estoy cuántos han buscando. hecho. Porque veo Ya. también los puntajes. Un ratito. Esto no dice la cantidad de aciertos. Esta pantalla que está aquí no me dice. Pero había una pantalla que sí lo decía. Pero, La estoy profesor, buscando porque ha cambiado un poco la interfaz. profesor, pero con el porcentaje se saca. Ah, claro, sí, tienes toda la razón. El porcentaje el porcentaje cuadra. ¿Ok? Ahí rápidamente ustedes pueden ver sus nombres. Para que tomen la decisión de dar esta segunda evaluación o ya Sí, simplemente retirarse, profesor, ¿no? una consulta. Yo me cambié de mi PC a mi celular porque no sé que no andaba el clic y las primeras 3 preguntas las cambié y sale que mi nombre está como que no terminó. No sé si se fijará en eso porque figura mi nombre 2 veces en la lista. Ah, figura 2 veces. Bueno, Sí, porque cambié de PC a celular y tuve que volver a registrar. voy a usar la suma en ese caso. Ah, ok. No, Sí, el primero no respondí nada porque no funcionaba el clic, no sé por qué. bueno, entonces tomaré en cuenta la Y el segunda segundo. nada más. Exacto, Ujú. gracias. Ok, entonces lo dejo en decisión de ustedes si dan esta segunda evaluación o no. Si deciden hacerlo, me lo envían por el sistema de tareas. Tienen hasta las 7 para poder enviarlo. ¿Ok? Y con eso cerramos nuestra unidad número 1. Bueno, entonces les voy a pedir que dejen sus cámaras encendidas a los que se queden. Yo ya voy a detener la grabación porque no hay nada más que registrar. Y para aquellos que ya se vayan, nos vemos la siguiente clase. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. De nada. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.